Muy buenos días, hermanas. Esta mañana vamos a ver nuestra penúltima lección de este curso de Cristología que se titula El Ministerio Terrenal de Cristo. Primeramente vamos a ver los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y son 5. El primero de ellos es Jesús, que es un nombre personal que significa Salvador. El segundo, Cristo, que significa ungido, es el nombre oficial que se le dará al Mesías, que Mesías y Cristo significan lo mismo, ungido. En la antigüedad se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas también cuando comenzaban un ministerio. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eran ungidos con aceite que representaba al Espíritu Santo y era un símbolo visible que les asignaba un oficio delante del Señor. El tercer nombre que se le asigna a nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Hombre. Aparece por primera vez en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Posteriormente, en el libro del profeta Ezequiel, varias veces se mencionará al Hijo del Hombre, y este es el nombre que nuestro Señor Jesucristo va a usar más veces hablando de él mismo, más de 40 veces. Con el tiempo, para los judíos quedó claro que el Hijo del Hombre es Jesucristo, es el Mesías. Luego, el cuarto nombre que se le dará a nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Este nombre se usa en tres sentidos distintos. Primero, para hablar de él en el sentido mesiánico, como heredero y representante de Dios. En segundo, se le dará el sentido trinitario, o sea, de su deidad que trasciende su humanidad. Así tenemos, por ejemplo, en Juan 10, versículo 15 y luego el versículo 30. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, versículo 30, yo y el Padre uno somos. También se habla del Hijo de Dios como segunda persona de la Trinidad en Hebreos 1:1 y 2 también. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y la tercera forma en que se habla de Jesús como el Hijo de Dios es por su nacimiento sobrenatural. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que Hijo de Dios se usa en tres maneras diferentes, como Mesías, como la segunda persona de la Trinidad o el eterno Hijo de Dios, y en tercer lugar, por su nacimiento virginal cuando el Espíritu Santo le concibió. Y el último nombre que se le dará al Señor es el de Señor. También se le da de tres maneras distintas. Señor, como una manera respetuosa de dirigirse a Él. Dice Mateo 8:2. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En segundo lugar, se le llama Señor como sinónimo de alguien que tiene autoridad. Mateo 21:3. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará.
y finalmente se le llama Señor como Dios, como sinónimo de Dios. En el período intertestamentario, hermanas, los judíos dejaron de llamarle a Dios por su nombre, Jehová, y le empezaron a decir simplemente Adonai, que quiere decir Señor. Entonces decir Señor era decir el nombre divino, solo que dejaron de pronunciarlo por respeto a Dios. Es así que en la Septuaginta, o la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, en lugar de aparecer el nombre divino, aparece la palabra Señor. Pero decir Dios y decir Señor es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que en primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice Pablo: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice: Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos son los 5 nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y ahora veremos los 5 estados de humillación de nuestro Señor Jesucristo también cuando estuvo aquí en la tierra. Todo esto parte de Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 8, donde dice: Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2 palabras claves hay en estos versículos, hermanas. 1, la palabra kenosis, que significa vaciar, que en la Reina Valera aparece como que se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo, perdón. Esto significa que el Señor Jesucristo puso a un lado su majestad divina de ser el soberano gobernante del universo para tomar la naturaleza humana. Y la otra palabra clave es tapeinosis, que significa humillación. Esto es que Jesús se sujetó a las demandas y a la maldición de la ley, hasta el extremo de una muerte vergonzosa. Entonces tenemos aquí que el legislador se hizo legalmente responsable de nuestros pecados y se atrajo la maldición de la ley. Así que el primer estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fue la encarnación y su nacimiento. El eterno Verbo de Dios se encarnaba. La encarnación fue necesaria por 2 razones. Primera, fue necesaria para la obra de redención por causa del pecado. Y segundo lugar, fue necesaria también para beneplácito de Dios, para que de esta manera nuestro Señor Jesucristo no solo fuera el arjé, sino también el telos. Recuerdan que la palabra arjé significa principio, y que principio es la causa, el origen, la fuente de donde todas las cosas salieron. Bien, pues la palabra telos, que es aquello en virtud de lo cual se hace algo, también en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se encarnó para darle sentido a todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, entonces, gracias a Dios que su encarnación sí tuvo que ver con la redención de nuestro pecado, pero también para que todas las cosas tengan sentido en Él y sean reunidas en nuestro Señor Jesucristo. El segundo estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fueron todos los sufrimientos que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Sufrió durante toda su vida, porque el camino de obediencia fue también el camino de sufrimiento. Él fue perseguido desde su nacimiento.
Recuerdan que apenas había nacido y Herodes ya había dado la orden de buscarlo para matarlo. Y el Señor Jesucristo, entre más se acercaba al momento de la cruz, más crecía el sufrimiento que él experimentaba, porque él sabía que la ira de Dios contra el pecado caería sobre él. Y no fueron sufrimientos ordinarios, todo lo contrario, sino que fueron sufrimientos extraordinarios y únicos, porque se trataba del Santo y el Creador de todo, que tuvo que experimentar el dolor, la pena y el mal moral de este mundo. Dice Isaías capítulo 53, versículos 6 al 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el segundo estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, recordemos que la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Y la muerte que nuestro Señor Jesucristo experimentó en esa cruz fue doble, física y espiritual. Cuando Él entrega su espíritu al Señor, entonces su parte espiritual fue separada de su cuerpo. Pero también Él experimentó la muerte espiritual, porque como en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados, hubo ese distanciamiento, ese desamparo que el Señor Jesús vivió en la cruz. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa fue también la humillación que el Verbo encarnado vivió en la cruz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios que en ese momento Cristo nos estaba sustituyendo y Él vivió, experimentó esa muerte por nosotros. Al morir la muerte más vil, Jesús cumplió las demandas más extremas de la ley. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. También cuando el juez romano Poncio Pilatos condenó al inocente, en ese momento también condenó Dios a la justicia humana, porque había sido condenado un inocente. Pero tal como se aplicó la sentencia de Poncio Pilato, también podemos decir que fue la sentencia de Dios, pero sobre bases absolutamente distintas. Es decir, la justicia humana fue injusta al condenar a Cristo, pero la justicia divina mostró misericordia al sustituirnos a nosotros por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El cuarto estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fue su entierro. Esa fue parte de su humillación, que como todos los seres humanos, tuvo que ser enterrado, o mejor dicho, sepultado en una cueva. La estancia del Mesías fue una humillación. Y finalmente, el quinto estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo fue el descenso al Hades. Dice el Salmo 16, versículo 10.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque el descenso de nuestro Señor Jesucristo al Seol fue distinto al que todos los seres humanos vivieron, porque nuestro Señor Jesucristo no descendió al Seol derrotado por el pecado. Al contrario, descendió triunfante, venciendo a Satanás, a la carne y al mundo. Y después resucitaría triunfante para vencer a su último enemigo, que es la muerte. Estos son los 5 estados de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Como profeta, presenta a Dios ante el hombre. Como sacerdote, presenta al hombre ante Dios. Y como rey, hijo de David, ejerce dominio y restaura el dominio original del hombre. Primeramente vamos a ver su oficio como profeta. La palabra hebrea nabi, que aparece en el Antiguo Testamento como profeta, es uno que viene con un mensaje de Dios para el hombre, mientras que en el Nuevo Testamento la palabra griega es profetes, que es uno que dice lo que Dios quiere. El profeta tiene un llamamiento divino, por lo tanto, el profeta no puede dar más lo que recibe de parte de Dios. No puede añadir ni quitar nada. El Antiguo Testamento se refiere a Cristo como profeta. De hecho, Moisés habló de nuestro Señor en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Nuestro Señor Jesucristo trajo un mensaje a la humanidad de parte del Padre. Juan capítulo 8, versículos 26 al 28 dice: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesucristo como profeta habló de cosas futuras. Si nosotros leemos Mateo 24 o Lucas 21, veremos que es extensa la profecía que nuestro Señor Jesús habla de los últimos tiempos, de la gran tribulación y de su regreso también a la tierra triunfante. El pueblo de Israel le conoció como tal, le reconoció como profeta. Lucas 7:16 dice: Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este es su oficio como profeta, pero también tuvo su oficio como rey, y lo tendrá también. Estos 3 oficios fueron pasados en su ministerio terrenal, pero también los ejerció en su exaltación. Como rey, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es rey desde la eternidad, es soberano, pero también hay que reconocer que hay una realeza económica. ¿Recuerdan la diferencia, hermanas, entre Trinidad inmanente y Trinidad económica? Que Trinidad inmanente son las relaciones internas que tienen las 3 personas y que son desde la eternidad. Pero Trinidad económica es la manera en que la Trinidad se revela a la humanidad con fines de salvación. Bueno, en esta Trinidad económica hay una realeza económica, cuando nuestro Señor Jesucristo viene como Hijo de David. Tiene el trono de David y debe cumplir hasta el milenio este reinado. Si bien ahora mismo no lo puede hacer porque los judíos son incrédulos, porque no lo han recibido como el Mesías, porque aún no es el tiempo, pero cuando Israel sea salvo, al final de la gran tribulación, entonces reconocerán a Cristo como el Hijo de David y como Rey, y entonces el Señor Jesucristo reinará en el milenio, para que de esa manera nuestro Señor cumpla todas esas promesas que le hizo al pueblo de Israel.
La palabra de Dios habla de su reinado. Dice el Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La iglesia de Cristo le reconoce como rey. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y si bien vemos que el mundo no está sometido a sus pies, llegará el tiempo en que todo lo que fue creado por el Señor doble rodilla delante de él. Dice Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es su oficio como rey. Y dicen los evangelios que cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, entró precisamente como rey, montado sobre un pollino, para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, que el rey entraba mansamente a Jerusalén. Y el tercer oficio que veremos es el de sacerdote. El sacerdote es aquel que habla y actúa en beneficio del pueblo de Dios, por ser su representante ante Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. De este versículo nosotros aprendemos 4 cosas, hermanas. Primera, que el sacerdote era elegido de entre los hombres para ser su representante. Segunda, que era designado por Dios. Tercera, que se ocupa de las cosas que pertenecen a Dios. Y cuarta, que su trabajo es ofrecer sacrificios y dones por los pecados. Este es nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor. El Antiguo Testamento también ya había hablado del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, pero no de acuerdo a la orden de Leví, a su linaje, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nosotros, si leemos la epístola a los Hebreos, entenderemos, hermanas, que el sacerdocio y los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, bajo el sacerdocio de Leví, simplemente eran sombras de la realidad. Hebreos 9, versículo 23 y 24 dice: Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que todo lo que había en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, eran simplemente copias de lo original que estaba en el cielo, en el santuario de Dios. Cristo hizo expiación ahí, dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo una sola vez y para siempre. Pero Cristo no solo es sumo sacerdote, como ya lo hemos visto anteriormente, sino que es al mismo tiempo el sacrificio que se ofrece. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta es la gran ventaja, que la sangre de Cristo quita el pecado, no lo cubre. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto.
Recuerdan que vimos también la semana pasada los sacrificios, el sacrificio que se hacía especialmente por aquellos pecados por omisión que uno no conocía. Bueno, la gran bendición es que en Cristo Jesús tenemos conciencia plena, perfecta, paz con Él, porque su sangre alcanza todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, cuando los confesamos. En Él tenemos paz. Gracias a Dios. Y hermanos, al final de todo esto, nuestro sumo sacerdote hace la expiación por nuestros pecados en el santuario celestial, y por esta causa es que Dios es propicio a nosotros y nos reconcilia. El Dios Santo es reconciliado con el pecador por iniciativa suya. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios 5:19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es Cristo nuestra expiación vicaria. ¿Qué significa la palabra vicario? Pues uno que sustituye a otro. Y hay una enorme diferencia entre una expiación personal y una expiación vicaria. Si fuera una expiación personal, es decir, cada uno de nosotros pagaría por sus pecados, entonces tenemos que el hombre debe pagar sufriendo eterno castigo. Aquí el que paga es el ofensor. Pero en la expiación vicaria, es decir, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, es el ofendido el que paga, no el ofensor. En la expiación personal se excluye toda misericordia, es solamente la aplicación de la justicia. En cambio, en la expiación vicaria sí hay misericordia. En la expiación personal también nunca se va a alcanzar reconciliación, solo hubo un pago. En cambio, en la expiación vicaria sí hay reconciliación con Dios, y no solo eso, sino que nos da Dios vida eterna y nos da filiación. Somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Gracias a Dios. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo expió nuestros pecados, ahora sí tenemos vida eterna. Pero ¿cuál es el orden de Dios para nuestra salvación? Dice la epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el orden bíblico de Dios para nuestra salvación. ¿Recuerdan cuando vimos la controversia entre San Agustín y Pelayo? Y después continuaría con Calvino, esta enseñanza de la predestinación. Bueno, según San Agustín y Calvino, el orden de salvación sería de la siguiente manera. Primero Dios selecciona, luego predestina, luego viene el conocimiento previo, después Dios llama, luego regenera, después de la regeneración viene el arrepentimiento, la fe y finalmente la glorificación. Ahora noten ustedes que no dije yo, Dios elige, sino selecciona. Hay una gran diferencia entre elegir y seleccionar. Vamos a poner, por ejemplo, es un equipo de niños de fútbol y son 13 niños. Entonces el entrenador de entre esos 13 niños va a seleccionar solamente a 11 y a 2 los va a dejar fuera. A ellos no los quiere. Eso sería una selección. Pero Dios no nos selecciona para salvación.
Dios nos elige. Bíblicamente, entonces, el orden sería, primero, el conocimiento previo de Dios. Dios desde la eternidad supo quiénes iban a entregar su fe en Cristo, a arrepentirse de sus pecados y quién no. Y de acuerdo a ese conocimiento previo viene la elección, no selección, sino la elección de aquellos que serán salvos, de acuerdo al conocimiento previo. Después de la elección viene la predestinación. Después de la predestinación viene el llamado. Ahora estos tres primeros, conocimiento previo, elección y predestinación, es hablar de la eternidad. Pero ya en el tiempo, cuando ya corrió el tiempo, entonces es el llamado. Llega el momento en que piensa en su vida, cierta persona le habló del Evangelio y usted escuchó el llamado que Dios hizo a su vida. Usted estuvo atento. Y después del llamado vino el arrepentimiento. Se puso de acuerdo con Dios que usted es una persona pecadora que está distanciada, enemistada de Dios por sus pecados, pero está arrepentida. Entonces después, junto con el arrepentimiento, viene la fe en Cristo Jesús. Y la consecuencia de esta fe es la regeneración, la justificación, nuestra filiación como hijos de Dios y la santificación. Estamos en una posición totalmente distinta a la que estábamos antes. Y finalmente viene la perseverancia. Que la perseverancia es el diario vivir como cristiano. En cuanto a posición, ya somos santos delante de Dios, Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, pero viene un proceso de santificación y de perfeccionamiento donde nosotros crecemos en Él. Esta es la perseverancia, nuestro diario vivir en Cristo. Es como dice Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14. Prosigo al blanco. Prosigo hacia la meta, el supremo llamamiento de mi Señor. Ahora, esta perseverancia no quiere decir que la salvación dependa de nosotros. No, Dios ya nos dio la salvación. Solo estamos caminando con Él, perseverando en esta gracia. Ese es el orden de Dios para nuestra salvación. Y gracias a Dios por su obra en la cruz y por su ministerio terrenal, porque ahora somos lo que somos, por su gracia. Que el Señor les bendiga, hermanas.